Una mujer que levanta en su mano una balanza y en la otra una espada es el símbolo con el que asociamos a la justicia. Pero en la historia las mujeres no han sentido que esa imagen se vea asociada con la realidad. Numerosas trabas, obstáculos y dificultades han debido sortear a lo largo de los años para acceder a la justicia, para lograr que el guardián de la ley atienda sus demandas. Ha sido como escalar una gran montaña, donde muchas veces falta el oxígeno. Hoy esta temática se habla y se ha avanzado en ella. Se empiezan a ver un poco más de luces, con acuerdos como el de la Corte Suprema en torno a asegurar la paridad en el Poder Judicial, o algo de lo que se habla poco aún, el juzgamiento con perspectiva de género. Este tema y otros los abordaremos en este capítulo de Código Claro, Derecho a Entender. Sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro programa Código Claro, Derecho a Entender. ¿Con quién contamos hoy día? Con la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, doña Janet Valdés Suazo. Te agradezco, Janet, especialmente que te hayas sumado con entusiasmo y toda tu disponibilidad a este proyecto nuevo. Agradezco yo la invitación que me has hecho, Diego, aquí a la Universidad de Talca a conversar sobre derecho y los temas tan interesantes que nos va a tocar abordar el día de hoy. Y a propósito de los temas que vamos a abordar en esta conversación, bajo el título La mujer y el guardián de la ley. El guardián de la ley es la justicia. ¿Por qué es importante abordar esto? Porque no sé si compartirás conmigo que han sido años, décadas, tal vez siglos de desigualdad de trato de las mujeres en comparación con los hombres de cara al acceso a la justicia, de cara a la respuesta de la justicia. ¿Compartes eso? Claro que sí, y es más que al acceso a la justicia, en realidad es a la vida de la mujer en el ámbito público. Claro. Porque va mucho más allá. Va mucho más allá que el acceso a la justicia. Y Claro. parte, además, si tú piensas en cómo estaba establecida o cuál era el trato que se le daba a la mujer en nuestra legislación. O sea, en nuestra legislación vemos esa diferencia, esa discriminación y ese trato de la mujer no como persona, sino como cosa. ¿Y eso dónde se veía? Bueno, porque han habido modificaciones legales que han ido mejorando la situación. Pero ¿dónde lo veías tú especialmente? Piensa tú que hasta recién en 1989, no es hace tanto tiempo, que se derogó la norma respecto del deber de obediencia que tenía la mujer respecto del marido. Ya. Porque la mujer ¿Y eso se estaba casaba en el Código Civil. En el Código Civil. ¿Y el Código Civil lo escribió una mujer o un hombre? Bueno, todos sabemos que el Código Civil se basa en el derecho francés y que quien lo escribió fue un hombre. Un hombre. Y en general la legislación que nos gobierna hasta el día de hoy, legislación procesal civil, legislación, el Código Penal, es legislación que es del siglo pasado o antepasado. Claro, lo que pasa es que recién, prácticamente en el siglo XX, se han introducido modificaciones que favorecen o que, en definitiva, más que favorecen, porque esa es una palabra mal empleada, que se reconocen los derechos a la mujer. Porque piensa que no es solo el derecho civil, como bien lo dices, el derecho penal, cuando se establecía el delito por infidelidad de la mujer. Solo la mujer cometía el delito, la que yaciera con hombre que no fuere su marido, cometía adulterio. Ya ni me acordaba de eso. Ya, y el hombre, para cometer delito de adulterio, tenía que ser ya como una situación muy exagerada, que tuviese a la manceba, decía la norma, en su casa, o que si la tenía fuera de su casa, fuera con escándalo.
O sea, si tenía una mujer con su departamento tranquila y la iba a ver de vez en cuando, eh, eso no era infidelidad. Bien. Es más, yo quisiera agregar que en nuestra legislación en materia penal existía una eximente de responsabilidad para el marido que mataba a la mujer si la encontraba Yaciendo con... yaciendo con hombre, que no fuera él, o sea, con otro. Eh, a ese nivel, o sea, no, ¿quién iba a hablar de femicidio si estaba autorizado el hombre para matar a su mujer en esas circunstancias? y- Después que se elimina, ha habido sentencias, hubo sentencias en donde se hablaba de arrebato o obcecación, siempre tratando de minimizar, digamos, la responsabilidad masculina. Ujú. Eh, bueno, la pregunta que te iba a hacer se responde con lo que dijiste recién. O sea, ha habido una discriminación permanente, una diferencia arbitraria en el tratamiento de la mujer, tanto por la ley como por la justicia. Eh, Primero, en materia de, por ejemplo, de violencia ante la mujer. Eh, ¿qué ha habido avances en esa materia? Bueno, primero señalar que la violencia contra la mujer recién se reconoce o se podría reconocer como, o la violencia doméstica, porque así Ujú. fue como se reconoció en primer término, está en la ley de violencia intrafamiliar, que es del año 2005. Del año 2005, O sea, siglo XXI. uno piensa, o la juventud, digamos, que ha nacido en este Eso siempre fue siglo. así. Claro, y cuando tú hablas de las situaciones anteriores, de la infidelidad o del deber de obediencia, era como, yo creo que hay muchos jóvenes que piensan que eso era parte de la cultura, que es una cuestión cultural, que somos un país machista. Y no, eso estaba en la ley, estaba en la ley. Entonces, eh, cuando uno piensa o cree que la norma es neutra, que es igual para todos, y tú empiezas a analizar ciertos casos o ciertos aspectos de la ley, te das cuenta que no existe esa neutralidad, Ujú. por lo menos en su inicio. A propósito de esta nueva ley, ya sea en sede de familia, con los actos puntuales, Mm. o ya sea configurando el delito de maltrato habitual que se ve por la justicia penal, eh, ¿cómo hacerse cargo del fenómeno del desistimiento, de la retractación? Eh, ¿Debiese bueno, prohibirse? lo que pasa es que eso, por lo menos la última ley que se dictó sobre la violencia de género contra Ujú. la mujer, trae una norma que regula el proceso o la situación de la retractación de la mujer en materia penal, porque se señala que en el evento que la mujer se retracte y no desee declarar ni comparecer al juicio, se autoriza para dar lectura. Tú sabes que en materia procesal penal la prueba es la que se rinde y los testimonios en el juicio, Claro. los testimonios que se presentan allí, y por lo tanto no es un juicio de acta y yo no podría incorporar como prueba lo que declaró tal o cual testigo durante la fase de investigación. Eh, Eso se viene a modificar con esta nueva ley en cuanto dispone que en un caso de retractación el Ministerio Público puede incorporar íntegramente la Perfecto. declaración anterior. Ahora, antes de eso, los jueces entendemos cuál es el fenómeno De la de la red. retractación, el fenómeno de la violencia, y por lo tanto, cuando Hay mucho eh, de dependencia económica también, ¿o no? claro, pero cuando la mujer no comparece o dice, no, es que en realidad no fue así, eso eh, no importa que necesariamente tú vayas a absolver, Ujú. porque en materia penal tenemos la valoración de la prueba no tiene que alterar las reglas de la sana crítica, por Claro. lo tanto, y hay libertad de prueba, por lo Ujú. tanto, yo puedo recoger qué fue lo que dijo el policía que le tomó la declaración, en qué condiciones la encontró, eh, qué lesiones tenía en ese minuto, etcétera. Entonces Ujú. yo puedo construir el momento, porque de eso se trata el juicio, que yo tengo que reconstruir los hechos para ver si se encuadran o no en el tipo penal
materia de la imputación del Ministerio Público. Por lo tanto, si hay antecedentes probatorios que me permiten establecer qué fue lo que realmente pasó ese día, más allá de lo que ella Por las razones que diga, por sea. las razones que sea, porque muchas veces la mujer se retracta no solo por un problema económico, de que él es el proveedor, sino que también Ujú. de miedo, porque si el hombre resultare ser condenado y por no mucho tiempo, ella sabe que al salir va a ser más golpeada, pues, va a haber venganza, va a haber eh, una situación difícil Que la para va a ella, exponer más todavía. más Te todavía. quiero pasar a otro tema que también está ligado y que dice relación con la creación de un nuevo tipo penal, un nuevo delito, que tampoco lleva mucho tiempo, es el femicidio. ¿Cuáles fueron las razones que se tuvieron en cuenta para crear este nuevo delito? ¿Por qué no bastaba con el homicidio? Ya, tú te refieres, porque primero tenemos que dentro del parricidio se estableció Ujú, el femicidio. ujú. Esa es una situación, ¿a esa te refieres? ¿Sí? ¿O a los nuevos tipos No, no, penales? no. A Eso. ese. Bueno, la razón principal, es lo que yo entiendo, es más simple de lo que parece, porque en definitiva, muchos decían, bueno, ¿para qué le cambiamos el nombre si es parricidio igual? Ujú. Porque no es posible establecer una estadística de violencia contra las mujeres si yo busco sentencias de parricidio, Ah, porque es perfecto. genérico. En cambio, si se establece como femicidio, yo estoy dándole a la mujer la situación que realmente tiene como víctima de este delito, y ahí podemos cuantificar realmente cuántos femicidios hay Ujú. y también poner en relevancia la violencia contra la mujer. Por eso. Que es terrible. O sea, a mí en la corte me ha tocado conocer de casos brutales de femicidio frustrado y consumado. Pero bueno, te quiero pasar a otro tema y que liga con las mujeres víctimas de delitos sexuales. ¿Ya? Mujeres víctimas de delitos sexuales y en donde el sistema de alguna forma, explícita o implícita, afectan su credibilidad, la revictimizan y ponen en juego, de algún modo, la justicia de la decisión que deben recibir los agresores. ¿Qué piensas tú de ese punto de partida o ese escenario que se encuentran las mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que el problema de violencia contra la mujer, porque una agresión sexual es un ejercicio de la violencia respecto a la mujer, primero es un problema de derechos humanos, de falta a su dignidad. Y ese respeto a su dignidad y a sus derechos humanos eh, se, se materializa de forma brutal en una violación o en un delito sexual. Pero yo voy antes incluso de llegar al juicio. Es cuál es el tratamiento que le dan los medios de comunicación. Ujú. Cuál es, porque desde ahí se empieza a cuestionar a la mujer. Una mujer que ha sido víctima de delitos sexuales en general no se atrevía a denunciar, porque eso significaba que iba a ser expuesta públicamente su situación, que iba a tener que ir a un médico legista, que va a ser expuesta dentro de un juicio, a cuestionamientos, como lo dices tú. Y yo creo que aquí, bueno, eh, sé que has tenido muchos invitados y que has tenido invitados del Ministerio Público, de la Defensa. Bueno, aquí, ¿cuál es la labor en esa primera etapa que le corresponde al Ministerio Público y a la Defensa? ¿No es cierto? Ujú. El Ministerio Público tiene una unidad de atención a las víctimas, pero también dentro de la Defensa, eh, yo siento sinceramente que, que son muy agresivos con una víctima de abuso sexual O para, porque en su tesis, en el planteamiento que suele hacerse, es decir que esta mujer ya tenía
que tenía Una vida sexual sexual activa. activa, no solamente activa, sino que con uno y con otro. Entonces vamos desprestigiando a esta O mujer, sea, denigrándola más que atender la defensa a desvirtuar los hechos, es, intentan destruir a la al- víctima. en gran parte, en gran parte. Entonces Porque hay una obligación incluso también de los abogados que intervienen. de respeto, de respeto, de dignidad. Y yo recuerdo casos incluso respecto de niñas víctimas de abuso o de abuso sexual o violación, en que gracias a Dios existe actualmente la ley de entrevista video grabada a los niños, o niños y niñas víctimas de algún delito. Porque antes en un juicio se discutía si se le colocaba o no se le colocaba un biombo a este Claro. niño, a esa niña de 5 años que tenía que enfrentar a su agresor. Entonces ya desde incluso tú puedes pensar desde la primera o temprana edad, una niña, una mujer está siendo Ujú. revictimizada. ¿Y cuántos hombres abusadores que fueron condenados, por eso lo digo, eh, cuál es su excusa de respecto? Yo recuerdo casos de una niña de 9 años que decía, no, pero es que ella me andaba provocando, ¿Y el agresor tenía qué edad? 30, 40, ni aunque tuviera No, 16, o claro. sea, una niña de 5 años, o sea, yo dudo que pueda andar provocando a una niña que ni siquiera sabe lo que es el sexo, la sexualidad. En otros Entonces, países hemos tenido casos como La Manada en España, acá hemos tenido el caso de Nabila Rifo, hemos tenido el caso de Martín Pradenas, o sea, esta cosa o sea, esos han sido casos mediáticos, mediático. porque casos de violencia hacia la mujer, violencia sexual, hay muchísimos. Esos han sido los que han sido de connotación pública. Hay, a propósito de este cambio de paradigma que se intenta hacer con esta nueva legislación, pero que implica también un compromiso de juezas, jueces, ministros, ministras, de todos los intervinientes también, Mm. fiscales, defensores. eh, ¿Crees tú que aún impera una cultura machista en el sistema judicial? No hablo del poder judicial, en el sistema O sea, judicial. yo haría la distinción porque la gente normalmente considera como el sistema judicial es como el poder Por judicial, no eso, tienen esa claridad. claro, Yo creo que tiene que ser en cada ámbito. Eh, y de partida, claro que sí, po, claro que sí, que existe eso. Y como te y digo, en qué se no traduce? solo en el sistema, como dice quiénes son los actores, sino que, como te decía en un primer momento, desde cómo lo tratan los medios, cómo trataron los medios el caso de Pradenas o de Antonia, porque Ujú, podemos hablar desde el agresor o claro. desde la víctima, ¿no es cierto? O de Nabila Rifo, que se empieza a cuestionar a la víctima. En el caso de Martín Pradenas, dice, bueno, pero si andaban a una fiesta, eh, ella se fue voluntariamente con él y entonces esto fue una relación consentida. Consentida. ¿Y por qué? Yo creo que ese caso específico impactó mucho en las redes sociales y sobre todo en la juventud, porque fíjate, Diego, que eso pasa. Eso pasa con la juventud. Eso pasa con todas las chiquillas que van a fiesta y se curan porque Ujú. bebieron más de la cuenta, por las razones que sea que lo hayan hecho por festejo, están expuestas a ese tipo de situaciones y después no se atreven a denunciar porque lo van a decir, no, si es que tú querías, pero ¿cómo ahora salís con que no? Si Ujú. estuvimos juntos, subimos al segundo piso. Y hay Entonces hay mucho prejuicio, hay hay mucho estereotipo. estereotipo, porque dice esta niña que se lo lleva en fiesta o que se cura, le gusta, po. Sí, eso es lo que se dice, le gusta la cuestión. Si ahora viene a decir con que no quería. Eh, Y, ese es el estigma. Y además no tiene, ¿y a dónde tiene lesiones? claro, ¿Se opuso? claro. ¿A dónde tiene lesiones? Y, Bueno, pero se nos olvida que yo para consentir tengo que estar en mis sentidos. ujú. Y ya el solo hecho que esté ebria no autoriza a tener relaciones Ujú. sexuales. Entonces yo no entiendo por qué Pero si tenga que explicar. y si una joven se ve enfrentada por un ataque o sea,
Como el caso de la manada, como como el caso de la varios manada o como el caso que estamos teniendo en el norte de unos de los futbolistas, futbolistas cadetes Cobreloa. de Cobreloa. Hay de algún modo un inicio que puede ser fiestero, ¿cierto? Pero en algún momento se transforma en un ataque sexual. Pero muchas veces la víctima, más que reaccionar con violencia se paraliza, Es se que no, paraliza. no solamente se paraliza, es que yo te invito a ti, al hombre le cuesta más ponerse en ese lugar, pero si yo soy víctima de una situación como esa y me veo enfrentada a 5 o 6 sujetos que me van a violar, Temes por m- tu vida también. es probable que me paralice, pero eso no significa que esté Claro. consintiendo. Y en segundo lugar, yo entiendo de que hay muchas mujeres que frente a una situación respecto de la cual no tienen salida, porque no tienen salida, si tú estás en un lugar apartado donde por más que grites nadie va a salir, cerráis los ojos y que ojalá esto pase lo más rápido posible. Y eso no significa consentimiento. Eso Oye, significa de, mi mínima forma de defenderme de esta situación. No tengo otra, no tengo salida, no tengo escapada. Si más, mientras más pelee, más largo va a ser esto. Entonces, son todas esas situaciones las que yo tengo que revisar y sacar todos los sesgos que ujú, puedan existir al momento de enfrentar el caso. perfecto. Le recuerdo a los televidentes que estamos conversando con la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca a propósito de un tema que es absolutamente contingente y que dice relación con la mujer frente a la ley, con la mujer frente a la justicia y las discriminaciones que históricamente ha venido acumulando y que se ha intentado ir superando poco a poco con distintas medidas. Una de esas medidas, quizá la más novedosa y también la, creo yo, la más complicada de llevar a la práctica, porque hay poca capacitación todavía, creo yo, dice relación con la idea de el juzgamiento con perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Bueno, existe más capacitación, por lo menos en la judicatura, de lo que se ¿Ya? cree o se sabe, porque ya desde la Academia Judicial están los cursos de capacitación en ese sentido y la Secretaría Técnica Ujú. de Género de la Corte Suprema también tiene esas capacitaciones a las que uno puede O sea, acá ha estado liderando el tema la Corte Suprema. la Secretaría Técnica, Ujú. diría yo, la Secretaría Técnica de Equidad de Género y No Discriminación. Y además existe un manual de buenas prácticas que sacó la Secretaría Técnica en conjunto con eh, eh, los jueces, digamos, del eh, Iberoamericano. Ujú. ¿Ah? Entonces ahí hubo un trabajo respecto de el fallar con perspectiva de género. Pero yo creo que para que la gente entienda un poquito, hay que ir más atrás, ¿ah? De lo que es lo que pasa ahora. Y uno de las circunstancias que nos llevan de alguna manera a esto es el caso de la jueza ¿Ya? Atala Rifo, que fue demandada por su marido para tener la custodia. En ese tiempo era la tuición, porque eran las normas del antiguo sistema, y la demanda a ella para quedarse con la custodia de sus hijos en razón de que descubre que ella, estaban separados, que ella es lesbiana. Ujú. El Tribunal de Primera Instancia y luego la Corte de Temuco rechaza la demanda del padre y dice que en realidad eso no la limita a ella como madre Ujú. y por lo tanto no ve que estén en una situación de riesgo y por lo tanto mantiene la custodia que ella tenía. Como no quedaban más recursos, el padre recurre de queja ante la Corte Suprema y la Corte Suprema anula lo obrado y le concede la custodia Al al padre. padre. Bueno, aquí es donde tú ves los sesgos, porque dice, bueno, una mujer, una buena madre, que quiere a sus hijos, no puede privilegiarse ella en su deseo a la felicidad sexual en desmedro de sus hijos.
Ella tiene que sacrificarse. No lo dice con esas palabras, Claro. por supuesto, pero eso atiende. Además, está exponiendo a sus hijos al escarnio, a que sean discriminadas porque ella tiene una relación lésbica, etcétera. Entonces, frente a esta situación, la jueza recurre a la Corte Interamericana. Y la Ujú. Corte Interamericana dice, aquí el Estado de Chile falló. Falló O sea, en el falló, sentido se de equivocó, errar, se se equivocó, equivocó. no en el sentido de sentencia. El Estado de Chile se equivocó a través de, ¿no es cierto?, Del Poder del Judicial. Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque tú no puedes discriminar, porque lo que se hizo aquí fue discriminar respecto de su orientación sexual, en el Ujú. caso de la madre. Suponer que esa circunstancia iba a dañar a las hijas también es sesgo. Entonces, a raíz bueno, y muchas otras cosas más, yo los invito si pueden analizar el caso y sobre todo el de la Corte Interamericana. Entonces, condena al Estado de Chile y condena al Estado de Chile a cumplir los tratados internacionales, porque fallar con perspectiva de género, y aquí es donde vamos a ir avanzando, Ujú. significa eh, incorporar en mi resolución las normas internacionales ¿Cómo que cuál? regulan esta materia. ¿Existen tratados Por internacionales que...? supuesto, está la CEDAW, está ahora la Convención para erradicar toda violencia contra la mujer de Belén do Pará, etcétera. Incluso si tú vas más atrás, eh, la Declaración de Derechos Humanos en Viena, eh, eh, en la que se reconoce, digamos, la dignidad de la mujer, que debe ser respetado en sus derechos humanos, ella, las niñas. Entonces, nosotros tenemos una amplia gama de tratados que debemos considerar al momento de resolver. Entonces le dice la Corte Interamericana al Estado de Chile, Chile, Estado, Ujú. usted aquí tiene que ponerse las pilas. Si aquí tenemos toda esta gama de normativa internacional, usted tiene que aplicarla. No solamente eso, usted tiene que capacitar. Ujú. Tiene que capacitar en la aplicación de la misma. Tiene que capacitar para que no existan estereotipos al momento de fallar, que usted no tenga sesgos y por lo tanto, a raíz de eso, entonces surge el fallar con perspectiva de género, Ahora, para ¿qué? liberarnos de eso. Vuelvo yo a los delitos sexuales, que algunos de ellos tienen especial dificultad probatoria. Y tú sabes, y no sé si nuestros televidentes lo conocen, pero tenemos juicios orales en donde los jueces están efectivamente presentes en la audiencia y perciben o tienen un contacto directo y frontal con las declaraciones de las partes, de los testigos, de los peritos, escuchan a los abogados, al fiscal, al defensor. eh, y si la víctima declara en ese escenario de inmediación, en ese escenario de contacto directo con ella, y no se larga en un llanto eterno o desconsolado, eh, ¿puede haber un estereotipo ahí también? O sea, ¿De yo parte creo, de algún miembro del tribunal? es que yo creo que lo que tú acabas de decir es un estereotipo, porque lo que tú acabas de decir es que como la víctima perfecta sería una víctima que llora. Claro. Entonces, si no llora, yo tendría que absolver. No, porque tú, como lo dije antes, tú fallas con todo el sinnúmero de pruebas que puedan existir, como cuando señalaba respecto del fenómeno de la retractación. En este caso, igual, porque Puede que no haya llorado también por la rabia que tiene. por distintas razones, por frustración, por timidez, por miedo. Es que hay que colocarse en ese escenario de haber vivido un hecho tan violento y tener a su agresor ahí al frente y a otras personas que le están preguntando distintas cosas, que la están cuestionando. Entonces, no es fácil. Ujú. Y en general se pensaba antiguamente, no sé, pero yo recuerdo en algún minuto haberlo escuchado de un colega abogado, quiero decir,
que como si no hay rastros de violencia, si ella no se opuso, entonces ¿cómo va a haber violación? Porque como bien dices tú, la dificultad probatoria en todos los delitos sexuales, o en su gran mayoría, porque nadie agrede sexualmente a otro en la vía pública para que todos los vean, ni en la plaza, sino que se hace en la intimidad, en Tampoco el graba un hogar, video para en la, dejarlo, bueno, en la manada se graban. en la manada sí, pero no es la regla general. Ay. Entonces, claro, no es la regla general. Entonces, ¿cómo yo construyo de nuevo? ¿Cómo se reconstruye esta situación? ¿Cómo refuerzo, si es que, más que refuerzo, cómo le creo a esta víctima? No es que, ¿qué es lo que prueba esa circunstancia? Permíteme seguir haciendo un poco de abogado del diablo en las ¿Sí? preguntas. En esta constatación de la dificultad probatoria en la mayoría de los delitos sexuales, eh, ¿puede alguien, algún sector, decir, a ver, si se van a implementar una serie de medidas para buscar dar mayor credibilidad al relato de la víctima, o eventualmente relajar o rebajar el estándar de prueba, se termina comprometiendo, y yo lo he escuchado, la imparcialidad del Es tribunal? que, ¿Qué contestarías tú frente a que eso? estás errado, porque no se trata de rebajar el estándar probatorio, sino que con el estándar probatorio que existe, yo tengo que resolver. ¿Ya? No se trata aquí, como ocurre en la tutela, en materia laboral, Ujú. que ahí sí hay una baja en el estándar probatorio, porque tú puedes, se habla de los indicios Sí, sí. que podrían llevarme. En materia penal, sobre todo, porque yo tengo que fallar si tengo la convicción más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, no hay una rebaja del estándar Es probatorio un estándar altísimo. y por lo tanto no se ha comprometido la imparcialidad de los magistrados. Lo que pasa es que tú tienes que aprender a mirar las cosas con los lentes, como dicen algunos, del género. Y cuando hablamos de género, no estamos hablando de mujer, porque esa es otra distinción. La gente piensa que fallar con perspectiva de género es fallar en favor de la mujer. Ujú. Y tenemos claro que género es una construcción social que no se debe confundir con sexo, Sí, que eso es lo que es lo sí. biológico. Entonces, género es una construcción sexual y es cómo yo me identifico como ser humano, si me identifico o no con mi sexo, con mi genitalidad, o no me identifico. Por lo tanto, cuando hablamos de fallar con perspectiva de género, significa fallar mirando a la persona como ella es, como ella se siente, si es trans o no. Mm, Eso es género. ya. Entonces, por lo tanto, no significa fallar en favor de la mujer, significa teniendo en cuenta los años y siglos, como lo hablábamos al principio, de discriminación respecto de la mujer, significa entonces sacarnos ese velo, sacarnos esa discriminación, ese estereotipo, esos micromachismos y ver el caso tal cual es. Es entonces colocar la situación en igualdad ¿Y y fallar cómo se sin hace eso discriminación. con la tremenda mochila histórica que se arrastra por el sistema judicial y por la sociedad chilena en general? eh, Cuando, no sé, nos encontramos que algunos dicen que porque la víctima tenía la aplicación de Tinder, mm, no, ya algo indica. O sea, de nuevo estamos con los sesgos y los estereotipos, porque entonces no podría Tinder es existir. una aplicación de citas. Sí, 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 No, que le explico. no estoy tan desactualizada por si acaso. Claro, pero sí piensa que más que Tinder, es decir, porque la mujer era prostituta, ella no puede ser violada. Claro, ella Eso, puede, eso es más extremo que el Tinder. claro, Y una mujer que es prostituta, obviamente que puede claro que ser sí. violada. Es más, antes se hablaba de que la mujer casada no podía ser violada por su marido si ella estaba cumpliendo su deber Claro. conyugal. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Saquémonos eso y veamos el caso tal cual es. Veamos el caso tal cual es.
Saquemos todos estos adornos, todo esto que se dice y que no son más que sesgos. Y bueno, ya esos sesgos también tienen que ver con la etnia, eh, eh, con si es pobre o no es pobre, etcétera. No solo con ser mujer, o sea, ser mujer ya es ser minoría, aun cuando seamos mayoría, estadísticamente es ser minoría en el trato. Y si a eso tú le sumas migrante, si a eso tú le sumas en una situación de extrema pobreza, si a eso tú le sumas que está sola o una adolescente abandonada por sus padres o que sus padres murieron mientras caminaban de Venezuela a Chile, El peor de los mundos. entonces hay muchas situaciones que son el contexto que yo tengo que tener en consideración al momento de resolver. Y eso es fallar con perspectiva de género. La última pregunta, porque el tiempo se pasa Sí. siempre muy rápido, Janet. El movimiento feminista que surge hace algunos años atrás con mucha fuerza, primero fuera de Chile, pero se introduce acá en el país, ¿tiene algo que ver con los avances también en esta materia o van por carriles separados? Es que yo creo que ahí también hay a lo mejor otro error, porque el movimiento feminista, a lo mejor tú te estás refiriendo a las tesis o Ujú. Porque, pero te esos acuerdas son, que gritaban el sí, patriarcado es el juez que nos juzga por sí, nacer? sí, pero esa es un colectivo. Y los avances que hemos tenido las mujeres en el tiempo, y el feminismo no viene de las tesis, el feminismo viene desde mucho tiempo atrás, viene desde la primera mujer que se atrevió a hacer algo distinto, aquella mujer que se atrevió a usar pantalones cuando tenías que ponerte vestido. Eso es cuando son todas aquellas mujeres que lucharon para que ahora, y yo se lo digo a las alumnas cuando voy, para que ahora tú puedas estudiar derecho. Sí. Si antes no podíamos estudiar, no podíamos ni siquiera entrar a la universidad. Entonces, eh, no podemos reducir esta lucha de años de las mujeres a una situación puntual, a un colectivo feminista, porque esto viene de mucho atrás. Piensa la revolución de la píldora, si antes las mujeres ni siquiera podían controlar su maternidad, su sexualidad, no tenían el derecho al disfrute porque podían quedar embarazadas. La Eh, píldora del día después. no, no, antes, Ah, la y la píldora píldora sencilla. anticonceptiva, pues si antes tenía, piensa tú, los abuelos, los antepasados de unos tenían 14, 15 Sí. hijos. Es más, si no tenían derecho al disfrute. Yo he sabido de casos, porque eran más antiguos, digamos, de lo que yo estaba en el Poder Judicial, pero de mujeres que decían cuando mi marido me usó, porque eras una propiedad. O de una mujer que del hospital se señaló que había llegado, llegó el parte policial, esto me lo contó un colega juez que ya falleció, muy querido, cuando él era juez en el sur, y dice que trae al hombre detenido y él dice, pero ¿y por qué lo tiene detenido? Si para eso es mi marido, así que si Claro. mi marido me puede pegar. Entonces, la mujer que se opuso a eso ya Ya empezó empezó a dar unos a primeros abrir un pasos. camino, empezó a dar sus primeros pasos. Janet, estimada Janet, te agradezco muchísimo que hayas explicado esto casi con pera y manzana, que es el propósito también de este programa, de bajar la información lo más sencilla y entendible posible. Gracias por estar con nosotros, haber compartido esta experiencia. Gracias por la invitación y realmente a quienes nos escuchan espero haber contribuido en algo eh, con esta conversación, mejor dicho, que hemos tenido. eh, y les digo a nuestras auditoras especialmente eh, que no se rindan, que pueden llegar hasta donde quieran y que los límites somos nosotras las que nos colocamos ese primer límite. Así es que, y que confíen en la justicia, porque por lo menos el trabajo del Poder Judicial es y ha sido para avanzar. Muchas gracias, Janet. Bueno, con esto no me cabe más que poner fin a este episodio tan interesante y dejarlos invitados a un nuevo capítulo
que próximamente podrán disfrutar de nuestro programa Código Claro, Derecho a Entender.